Soy interna mayor, pues estudiante. Y bueno, yo les voy a hablar de ganglios basales, pues vamos a hablar un poquito de anatomía, un poquito de fisiología y un poquito también como de imágenes, cómo se ven a la tomografía y resonancia y una correlación clínica. Entonces, los ganglios basales, ¿no, no escuchan ruido de fondo? No, Pame, Ahí se está, escucha muy bien. perfecto. Entonces, vamos a hablar entonces de los ganglios basales. Los ganglios basales, entonces, ¿qué son? Los ganglios basales son masas de sustancia gris que se encuentran dentro de los hemisferios cerebrales y a grandes rasgos los ganglios basales ¿para qué nos van a ayudar? Ellos lo que van a hacer es que van a tener como una función de coordinación, armonización, de filtro, por decirlo así, para llevar a cabo un movimiento de forma correcta. Aunque la corteza cerebral es la que comanda, digamos, el movimiento no se puede realizar sin que pase primero por los ganglios basales. Entonces, por eso decimos que es un filtro para poder regular, para poder controlar y poder que se lleve a cabo de forma correcta un movimiento y no verse, pues, digamos, descoordinado o verse feo un movimiento. Entonces, por decirlo así, armoniza un movimiento. Entonces, en los ganglios basales se dividen en dos, en un cuerpo estriado y en un claustro. El cuerpo estriado a su vez tiene dos subdivisiones, en núcleo caudado y núcleo lenticular, que a su vez el núcleo lenticular se divide en globo pálido, en tanto en su porción interna como en su porción externa, y el núcleo putamen. Y aunque estos no se consideren ganglios basales, pues no se incluyen dentro de estos porque no producen o no liberan GABA, aunque ahorita se los voy a explicar, tenemos que van a intervenir mucho en la función de los ganglios basales y estos van a ser los núcleos optalámicos que se encuentran a nivel del diencéfalo, la sustancia gris que se encuentra a nivel del subtálamo y el núcleo rojo. A su vez, anatómicamente, la amígdala tiene mucha relación y es porque está contigua al núcleo caudado, ahorita lo vamos a ver, pero como tal, pues no cumple función o no se considera un ganglio basal. Y hay que aclarar que los ganglios basales no tienen una conexión directa con la médula espinal. La única que tiene conexión directa con la médula espinal es la corteza cerebral. Entonces, acá vamos a ver en esta representación gráfica dónde están ubicados los ganglios basales. Entonces, sabemos que es el polo frontal, acá está el polo occipital y a nivel de, pues, de tercio medio, que sería como temporal y parietal, se encuentran los ganglios basales. El núcleo caudado está acá al lado de los ventrículos laterales. Este núcleo caudado está dividido en un cuerpo, una cabeza y una cola. En esta representación solamente vamos a ver la cabeza y la cola. Este núcleo caudado va a estar dividido o anatómicamente lo van a separar el brazo anterior de la cápsula interna, lo va a dividir del núcleo lenticular que ven esto acá que es como un cachito. Este núcleo lenticular entonces lo divide la cápsula interna que es sustancia gris, perdón, sustancia blanca. Y este núcleo lenticular está acá dividido a su vez por el núcleo putamen, que sería como el que se ve más oscuro, y el globo pálido, que aunque acá no se vea bien, está dividido en su porción, en su porción interna y en su porción externa. A su vez, el núcleo lenticular se va a dividir con respecto al tálamo por el brazo posterior de la cápsula interna y por la cápsula externa está aquí, es esto que se ve acá un poquito más clarito, del claustro. Entonces, este putamen tiene relación con el claustro y el tálamo y a su vez está dividido por sustancias. Tenemos el claustro, que es esta porción acá delgada que vemos acá, está dividido de la cápsula o de la corteza insular por la cápsula extrema. Bueno, eso es como lo que se ve aquí de los núcleos básicos. Y pues en esta representación lateral o corteza sagital, vemos entonces la relación que existe del núcleo caudado, que es este que ven en forma acá de C, con respecto al ventrículo lateral. El ventrículo lateral es esto que ven acá como muy oscuro, más negro, ¿cierto? Este es el cuerpo, este es el asta posterior del ventrículo lateral y a su vez aquí se encuentra el asta inferior del ventrículo lateral. Entonces, esta es la cabeza del núcleo caudado que ahorita les había mencionado que está compuesto por cabeza, cuerpo y cola.
lo que es el cuerpo y parte de la cabeza van a formar el piso del cuerpo del ventrículo lateral y a su vez la cola va a formar el techo del asta inferior del ventrículo lateral. Entonces miren que yo les había hablado de que la amígdala comparte como relación anatómica con el núcleo caudado. Sí, ¿por qué? Porque miren que la cola del núcleo caudado finaliza como porción o núcleo amigdalino, aunque no comparten relación y no son ganglios basales. Este es el putamen. Y aquí otras, pues otras relaciones anatómicas, el hipocampo. Entonces esta es una representación de una imagen y esta es una caricatura. Acá vemos entonces el núcleo caudado que se encuentra acá, esto que se ve como hiperintenso. Esto es una resonancia, esto que se ve hiperintenso son las astas frontales de los ventrículos laterales. Acá vemos anatómicamente los núcleos caudados en ambos hemisferios, el globo pálido y el putamen. Entonces aquí pues la representación en forma de caricatura para que vean pues como las relaciones anatómicas. Esta es como también es una resonancia, es pues lo que hay de aferencias y diferencias con respecto al encéfalo y como vemos acá las aferencias y las deferencias que van desde la corteza cerebral a los núcleos o ganglios basales y finalmente cómo hay una conexión de esos ganglios basales con el mesencéfalo y la sustancia gris. Sabemos que en el mesencéfalo está, eh, ay, no, tengo que, los núcleos subtalámicos, ya, qué pena. Acá vemos entonces en este corte transverso, tenemos entonces los ventrículos laterales, acá lado del hemisferio, núcleo caudado, globo pálido y eso que vemos acá es el tálamo. Otra representación, ventrículos, esto ya es una tomografía, acá vemos entonces los núcleos caudados, eso que vemos acá como más oscuro sería entonces la cápsula interna en su brazo anterior, en su rodilla y en su brazo posterior, entonces anatómicamente nos ubicamos que acá sería el núcleo lenticular en su porción de putamen y globo pálido y aquí estaría el tálamo. Y esto es una resonancia para que vean cómo se ve de bonito el núcleo lenticular, el caudado y aquí estaría el tálamo. Entonces, para continuar con respecto a adentrarnos entonces en cada uno, el cuerpo estriado entonces, como se los había mencionado, está dividido en un núcleo caudado y en un núcleo lenticular, están lateral al tálamo y están divididos por esa cápsula interna. El cuerpo estriado también se llama neoestriado y es la división del núcleo caudado y el putamen. El núcleo caudado entonces tiene una relación íntima con el ventrículo lateral. En esta representación, esto que ven como azul grisáceo es el ventrículo lateral. Este es el núcleo caudado en su cabeza, en su cuerpo y en su cola. Y vemos que está dividido pues en esas porciones. Y el núcleo lenticular, que ya se los había mostrado previamente, cómo se divide la cápsula interna con respecto al tálamo y al caudado y cómo la cápsula externa los va a separar del claustro. Este es un corte coronal donde vemos entonces también lo mismo, los núcleos caudados al lado de los ventrículos. Acá vemos el complejo talámico y la relación que hay entre el tálamo, el núcleo lenticular y el caudado. Hay que tener en cuenta algo, es que el tálamo no se considera un ganglio basal, sin embargo, todo lo que pase por el tálamo, pues, o por los ganglios basales, debe, pues, por último, debe pasar por el tálamo. Entonces, el tálamo es como el peaje, ¿cierto? Yo lo relaciono así y es porque nada puede llegar a la corteza cerebral sin previamente pasar por el tálamo. Y entonces el tálamo es como el que también regula o filtra todas las aferencias y eferencias que van a llevarse hasta la corteza cerebral. Por último, aunque no se consideren ganglios basales, tenemos en el mesencéfalo la sustancia gris. Hay que tener presente que hay dos tipos de sustancia gris y esto es muy importante para ahorita lo que vamos a referirnos sobre la enfermedad de Parkinson. La porción compacta, que es lo que vemos acá en verde, esta porción compacta es la que posee neuronas que producen dopamina, que se van a proyectar hacia el cuerpo estriado y es la que va a facilitar todo el movimiento. Por su parte, lo que vemos como moradito o más oscuro es la porción reticular, que es un núcleo de salida, o sea, es una porción de eferencia de los ganglios basales.
Otras estructuras que aunque no se consideren como se les había mencionado, les voy a referir porque son importantes. El núcleo amigdalino se encuentra en el lóbulo temporal cerca al uncus y forma parte del sistema límbico. ¿Qué pasa? En situaciones de estrés puede influir sobre los ganglios basales ante movimientos o tics que se puedan generar por situaciones de estrés y pueden influir sobre los ganglios basales. El claustro realmente no tiene una función directa como ganglio basal, pero se encuentra en una relación anatómica y es una lámina de sustancia gris que está separada ya sea por cápsula extrema o cápsula externa, según si es al lado de la corteza insular o si es al lado del núcleo lenticular. Tenemos la sustancia negra de los núcleos subtalámicos y que están la sustancia negra en el mesencéfalo y los núcleos subtalámicos se encuentran en relación, pues o están ubicados a nivel del diencéfalo. ¿Por qué son importantes? Porque estos van a influir mucho en pues en lo que ahorita vamos a hablar de vías directa e indirecta para la función de los ganglios basales. ¿Qué pasa? La diferencia de por qué no son ganglios basales es porque pues ellos no van a liberar GABA, como neurotransmisor principal. Entonces la sustancia negra lo que va a hacer es que va a liberar dopamina y la dopamina tiene una acción dual. ¿Cómo así que una acción dual? Es que tiene función sobre dos receptores, sobre todo. Aunque sabemos que la dopamina actúa sobre 5 receptores, en este caso, para la función de los ganglios basales, va a tener sobre todo función sobre dos receptores, que es dopamina 1, pues el receptor D1 y receptor D2. El receptor D1 tiene una acción excitatoria y el receptor D2 tiene una acción inhibitoria. Por su parte, los núcleos subtalámicos liberan glutamato que tiene una acción única que es excitatoria. Y aquí los podemos ver. En este corte solamente vemos el putamen y el globo pálido y a nivel de ese corte más abajo vemos los núcleos subtalámicos y la sustancia. Entonces esto es pues un abrebocas, digamos, a lo que es la fisiología de las vías directa e indirecta de los ganglios basales. Todo inicia a partir de pues de un estímulo que llega a las áreas sensitivomotoras de la corteza cerebral. Las áreas sensitivomotoras de la corteza cerebral van a funcionar con neurotransmisor GABA y acetilcolina, que ambos son excitatorios. Entonces, en este caso nos representan el glutamato, perdón, no GABA, sino glutamato y acetilcolina. Entonces, el glutamato actúa como un neurotransmisor excitatorio sobre el cuerpo estriado y el cuerpo estriado entonces se va a liberar y va a enviar pues mensaje GABA al globo pálido. Este globo pálido se va a inhibir y el tálamo por sí solo se estimula y lleva una eferencia a las áreas sensitivo-motoras de la corteza cerebral. Pero el globo pálido también puede estimular por sí solo a los núcleos subtalámicos y estos por parte pueden llevar también mensaje a la corteza sensitivo-motora o a su vez al tallo cerebral, pero nunca hay una relación directa del cuerpo estriado con la médula espinal. Entonces, en realidad, lo que hablamos es que la actividad de los núcleos basales inicia a partir de una información que recibe las áreas sensitivo-motoras, premotoras, suplementaria de la corteza motora o corteza motora primaria. Y estas lo que van a hacer es que van a llevar pues se van a llevar a los ganglios basales y la eferencia, todas las eferencias de los ganglios basales se van a transmitir por medio del globo pálido, que es la principal eferencia de los ganglios basales. Y ya estos no van a tener pues como una comunicación directa con la médula espinal. Entonces, acá vemos. La actividad llega a la corteza motora y la corteza cerebral sensitiva, tálamo, tallo cerebral, sustancia negra, núcleo rojo, activan el núcleo pálido y putamen, al núcleo caudado y al putamen y este lo lleva al globo pálido. Este puede dar una respuesta al tálamo y corteza cerebral y finalmente la corteza cerebral y pues el tálamo o la sustancia negra pueden ya llevar una eferencia directa hacia los núcleos motores de los nervios craneales para finalmente dar una vía común final hacia los músculos y pues producir así el movimiento. Entonces hay que tener presente algo y es que todas las regiones de la corteza cerebral se van a proyectar hacia el cuerpo estriado conocido como principalmente putamen y núcleo caudado, excepto la corteza visual primaria y la corteza auditiva primaria. Recordemos que según las áreas de Brodmann, la corteza visual primaria es la corteza 17 que se encuentra a nivel del lóbulo occipital
Y el área auditiva primaria es el área 41 y otras secundarias que serían la 42 y 22 que se encuentran a nivel del giro temporal superior. ¿Qué pasa? Estas dos áreas, por ejemplo, no se van a proyectar directamente hacia los ganglios basales, sino que ya tienen otras vías. Y aquí nos hablamos desde que es la acción de ver o de escuchar que no es influenciada por los ganglios basales, pero los ganglios basales sí van a influir en, digamos, generar un movimiento o generar una acción sobre los músculos extraoculares. O sea, ellos pueden intervenir en el proceso de ver. No ver como tal, sino facilitar el movimiento de los músculos para poder guiar, pues, como la visión, por decirlo así. Entonces, las que inervan el cuerpo estriado, las más importantes son a nivel del lóbulo frontal y parietal, y cuando hablamos de las vías que llevan desde la corteza a los ganglios basales, que sería el caudado y el putamen, hablamos de que son vías córtico-estriatales. Pero no todas las referencias van a llegar al núcleo caudado y al putamen, sino que eso se dividen. Entonces, el núcleo caudado puede recibir proyecciones corticales de las cortezas de asociación de las áreas motoras, que ya sabemos que las áreas motoras son las 4 de Brodmann, que controlan, por ejemplo, los movimientos oculares. A su vez, el putamen, por ejemplo, recibe aferencias desde las cortezas somatosensitivas primarias, que recordemos que es la corteza, pues, o el área de Brodmann 321, que se encuentra en el giro postcentral o posterior, pues, o detrás de la cisura de Rolando. También recibe de las cortezas visuales secundarias, de la corteza premotora, del lóbulo frontal y de las áreas de asociación auditiva en el lóbulo temporal, que ya se las mencioné. Entonces, en esta representación, aquí vemos como la corteza frontal y la corteza parietal van a enviar mensajes ¿a dónde? Al núcleo caudado y al núcleo putamen. La corteza también temporal envía aferencias a este núcleo y a su vez el mesencéfalo, la porción compacta de la sustancia negra, también envía mensajes hacia los núcleo caudado y el putamen. Es decir, él recibe eferencias desde varias, pues él recibe aferencias, o sea, recibe mensajes desde varias zonas del cerebro. Tenemos entonces lo que les había hablado ahorita, por ejemplo, la corteza motora primaria, premotora y motora suplementaria, que se encuentra acá antes de la cisura de Rolando, esta va a enviar entonces aferencias hacia el putamen y el putamen se va a activar, va a estimular el globo pálido y finalmente va a llevar un mensaje desde el tálamo hacia la corteza. Por su parte, por ejemplo, el núcleo caudado recibe el campo ocular frontal, del campo ocular suplementario y va a llevar un mensaje para devolverlo pues y realizar el movimiento y así sucesivamente. Entonces miren que diferentes áreas del cerebro van a proyectarse hacia diferentes ganglios basales, pero finalmente todos van a llevar a qué? A llevar, pues van a llegar a un peaje o un filtro que es el tálamo para que el tálamo finalmente dé su respuesta. Entonces las conexiones del cuerpo estriado y el globo pálido, el caudado y el putamen son el principal lugar de aferencia de impulsos. Entonces aquí llegan los principales mensajes desde la corteza o de otras zonas y el globo pálido es el encargado de dar la respuesta. Entonces el que recibe el mensaje es el caudado del putamen y a su vez el que da la respuesta es el globo pálido como principal lugar de aferencia desde los núcleos basales. Las fibras aferentes del cuerpo estriado son las fibras corticoestriadas, que como se los mencioné, corteza y núcleo estriado, entonces desde la corteza al núcleo estriado y sobre todo de área sensitivo-motora, liberando ¿qué? Neurotransmisor glutamato de acetilcolina para que sea un estímulo excitatorio, pero también miren que en la representación previa pueden recibir aferencias del tálamo o también de la sustancia negra. Si es del tálamo, lo que van a recibir es estímulos excitatorios por acetilcolina y si es de la sustancia negra, van a recibir sobre todo neurotransmisor dopamina, tanto función inhibitoria como función excitatoria, y eso ya se los voy a mencionar ahorita. Y las fibras deferentes del cuerpo estriado son fibras estriatopalidales que entonces reciben del cuerpo estriado y donde llegan al globo pálido, ¿cierto? ¿Y qué principalmente voy a liberar? Le voy a liberar GABA. Y las estriatonígricas porque también el cuerpo es y las principales deferencias también puede recibir entonces del núcleo, perdón, de la sustancia gris, sustancia negra, perdón,
desde el núcleo a la sustancia negra y lo que van a hacer es que van a liberar GABA. Ya las fibras aferentes del globo pálido recibe sobre todo del cuerpo estriado y lo que va a liberar el cuerpo estriado al globo pálido es GABA. Y el globo pálido, como es un núcleo basal, lo que va a liberar también es GABA. ¿A dónde? A la lenticular, al fascículo lenticular, a las fibras palidotegmentarias o palidosubtalámicas, pues o al tálamo. Y lo que va a liberar siempre va a ser GABA, o sea que es un efecto inhibitor. Entonces, como conclusión, los núcleos del globo pálido y la porción reticular de la sustancia negra son los principales lugares de eferencia. Entonces hablamos como el que envía la respuesta. ¿De dónde? Previamente instaurada del núcleo caudado y el núcleo putado. Esta es una representación gráfica que hice yo como para entender la vía directa e indirecta, porque realmente es un poquito compleja de entender, pues es como que sí y no. Unos se inhiben, otros se estimulan, entonces esta es la forma como más fácil para mí de poderlo entender. Entonces, les había mencionado que la corteza motora recibe todas las señales y la corteza motora siempre va a liberar o glutamato o acetilcolina. Entonces, ella va a liberar acetilcolina, ¿a dónde? Al núcleo caudado. Pero entonces vamos a empezar con una vía directa y una vía indirecta. Tenemos dos vías. La vía directa siempre es una vía de excitación y la vía indirecta siempre es una vía de inhibición. Entonces vamos a iniciar con esta vía directa a través de la liberación de acetilcolina. La acetilcolina entonces va a estimular el núcleo caudado. Ese núcleo caudado entonces se activó y como él se activó, él lo que va a liberar es GABA, porque sabemos que los ganglios basales liberan GABA, de resto no liberan otro neurotransmisor. Entonces él libera GABA, pero entonces en la vía directa va a pasar de una al globo pálido interno. Entonces, como ella liberó, el núcleo caudado liberó GABA, el globo pálido interno lo que va a hacer es que se va a inhibir, o sea que él se apaga. Entonces, como se apaga, no libera GABA. Entonces, ¿qué va a pasar? El tálamo por sí solo tiene la capacidad de inducirse. Él se induce, entonces como el tálamo no hace parte de los ganglios basales, él no libera GABA. ¿Qué libera? Libera acetilcolina. Entonces el tálamo, como él solito se indujo, liberó acetilcolina y ¿a dónde? Lo va a liberar pues va a activar a la corteza motora. Entonces la corteza motora se activa y dice, listo, voy a realizar el movimiento. ¿Por qué? Porque me activaron el movimiento. Por su parte, ya la vía indirecta, todo parte de lo mismo, de la misma corteza motora que libera acetilcolina, pero ya vamos a entrar a una vía indirecta. La corteza motora también libera acetilcolina. ¿A dónde? Al núcleo caudado. Entonces el núcleo caudado se activa. ¿Y qué libera el GABA? Entonces listo, liberó GABA. Pero en la vía indirecta hace como un relevo y no va directamente al globo pálido interno como lo habíamos visto acá, sino que ella va al globo pálido externo. Entonces inhibe el globo pálido externo. Entonces como liberó GABA, lo inhibe, entonces el globo pálido externo no libera GABA. Y el núcleo subtalámico en esta vía interna es el que se induce solito. El núcleo subtalámico se induce y él lo que hace es que como no es un ganglio basal, él libera acetilcolina. Ya entonces él libera acetilcolina y lo que hace es activar a este globo pálido interno. El globo pálido interno entonces se activa y como este sí es un ganglio basal, lo que hace es que libera GABA. Entonces el GABA ya ahí sí va directamente al tálamo, que es el peaje, y lo inhibe. Entonces, como el tálamo está inhibido, no libera acetilcolina. La acetilcolina desciende, entonces se inhibe la corteza motora y no se lleva a cabo el movimiento. Entonces hay una inhibición del movimiento. Entonces, así entendemos pues cómo los ganglios basales pueden activar un movimiento e inhibir un movimiento. Sin embargo, todo es un equilibrio. No es que no lleves a cabo el movimiento, no, pum, se frena el movimiento, no, sino que es como un modificador para que digamos que se armonice, se mejore un movimiento y no se haga de forma brusca, de forma grotesca y no lleve a las enfermedades que previamente, pues que ahorita vamos a mencionar. Y entrando pues en otra vía que no de parte de los ganglios basales, pero que también puede liberarse desde la sustancia negra compacta, les había mencionado que es la que se encarga de liberar dopamina. Esta dopamina se libera
y actúa sobre los receptores de uno o sobre los receptores de dos y puede intervenir tanto en la vía directa como en la vía indirecta. Entonces, entrando ya en correlaciones clínicas, vamos a ver que una reducción anormal en la inhibición tónica, o sea, cuando yo no inhibo de forma correcta los ganglios basales o la estimulo demasiado, lo que va a pasar es que pueden excitarse demasiado o inhibirse demasiado. Entonces, cuando se excitan demasiado, terminan en síndromes motores, que serían una corea de Sydenham o una enfermedad de Huntington, o cuando hablamos de que se inhiben demasiado, cuando se excitan demasiado, enfermedad de Huntington y corea. O cuando se inhiben demasiado, entramos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad de Parkinson como un trastorno hipocinético. Entonces, esta es la vía indirecta y esta es la vía directa. Aquí vemos que en la enfermedad de Parkinson no hay un daño directo, no es un daño directo de los ganglios basales, sino que es un daño de la porción compacta de la sustancia negra porque hay un defecto en la producción de dopamina. Y vamos a ver que existe una alteración a nivel de los receptores de uno que son excitatorios, entonces esos receptores de uno están degenerados, entonces no ejerce un efecto excitatorio sobre la vía indirecta y directa o sobre la función como tal de los ganglios basales. Por eso decimos que aunque no se consideren ganglios basales, estos intervienen mucho en el movimiento. Entonces, normal, esta es la vía normal, pero la dopamina no actúa bien y no genera un efecto excitatorio correcto. Como no genera ese efecto excitatorio correcto, predomina el efecto inhibitorio de los ganglios basales. Entonces miren que finalmente terminamos en una disminución de la excitación y por eso son pacientes que aunque hacen el movimiento, lo hacen lento, tienen temblor, no lo hacen de forma correcta o ahorita se los voy a mencionar, pero tienen un estado como de hipominia, ¿cierto? Pero es por un defecto directo de la dopamina, porque su efecto excitatorio no se lleva a cabo de forma correcta, entonces no influye sobre la inhibición que hacen los ganglios basales, entonces predomina esa inhibición de esos ganglios. Por otra parte, la enfermedad de Huntington es una enfermedad de estado hipercinético. Cuando hablamos de un estado hipercinético es donde predomina entonces la excitación y aquí tenemos un efecto, un daño del núcleo subtalámico y también tenemos un defecto a nivel de los receptores D2 que son efectos inhibitorios. Entonces el efecto inhibitorio de D2 no se lleva a cabo de forma correcta y predomina el efecto excitatorio que genera el núcleo subtalámico sobre el globo pálido interno. Entonces hay una menor inhibición y finalmente hay un aumento de la excitación. Ese aumento de la excitación quiere decir que predomina el efecto mayor de la dopamina y de la acetilcolina sobre los ganglios basales y finalmente sobre la corteza motora, que finalmente terminan en, en un trastorno hipercinético. Entonces, hablando ya de la correlación clínica, tenemos entonces dos tipos, dos trastornos, un trastorno hipercinético y un trastorno hipocinético. El trastorno hipercinético son los, pues, ¿en qué se traduce? En que existen movimientos excesivos y anómalos, como en los que se observan en qué? En la corea, en la atetosis y en el balismo. Pero entonces, ¿qué es cada uno de ellos y cómo los vamos a diferenciar? Cuando hablamos de corea o los movimientos que son coreiformes, esos movimientos aparecen primero como movimientos que son involuntarios, que son movimientos que empiezan, por ejemplo, en una extremidad. Generalmente son movimientos de las porciones, pues del tercio medio de las extremidades. Entonces, compromete antebrazo, compromete los codos, por ejemplo, rodillas, o puede incluso comprometer la cara llevando a muecas faciales. Entonces, después, incluso cuando avanza una enfermedad en la corea, se pueden ver comprometidos los músculos para hablar, incluso los músculos deglutorios. Entonces pueden llegar a ser pacientes que incluso pueden dejar de hablar, pues, generar disartria, o pueden llegar a tener dificultades para la deglución y llamarlo pues una disfagia, ¿cierto? Pero entonces, cuando hablamos de la corea, entonces la corea son movimientos que son involuntarios, son movimientos rápidos, son irregulares, pero no son movimientos repetidos
y tampoco son movimientos que digan como un patrón, sino que de la nada sacan digamos, un manotazo o sacan de pronto una mueca, ¿cierto? Pero son movimientos que son de la nada, que son en reposo y que no tienen un patrón rítmico, o sea, no se consideran tics. ¿Por qué? Porque son movimientos involuntarios que en cualquier momento los pueden hacer y son movimientos irregulares. Con respecto a la tetosis yo la hago, pues yo digo que son como los movimientos de la serpiente, porque para mí son movimientos como en reptación, o sea, son movimientos lentos, generalmente comprometen las manos y sobre todo los dedos, entonces son movimientos lentos, irregulares, son como movimientos cautelosos, a veces pueden comprometer la cara, el cuello, pero son movimientos reptiliformes que les había mencionado. Estos movimientos pueden llegar a comprometer incluso los movimientos voluntarios del paciente y pueden exacerbarse cuando el paciente se encuentra en estados de ansiedad, pero algo característico es que no están en el sueño, solamente es cuando la persona está pues despierto y pueden asociarse también movimientos coreicos junto con atetósicos. Ya el balismo, por su parte, ya son movimientos que son muy violentos y generalmente comprometen músculos grandes o porciones proximales de las extremidades, es decir, el hombro, el brazo como tal. Entonces son movimientos de sacudida, son movimientos muy violentos. Por ejemplo, se dice que en forma de bala, porque digamos, una persona que hace un deporte que es pues lanzar la bala, ese es el tipo de movimiento característico del paciente con balismo. Entonces afectan los brazos, generalmente son movimientos muy grandes, son movimientos muy violentos y son unilaterales y aparecen durante el reposo, pero pueden interferir cuando un paciente está haciendo movimientos voluntarios, es decir, digamos, mueva este pie y él lo mueve y de una puede sacar el movimiento de balismo, o sea, pueden interferir con el movimiento normal que lleva a cabo el paciente. Entonces, algo característico es que la enfermedad de Parkinson puede incluir ambos trastornos, tanto tipos hipercinéticos como trastorno hipocinético. Entonces, haciendo una correlación clínica, hablando ya de la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Huntington es una enfermedad que es neurodegenerativa y enfermedad neurodegenerativa que se va a transmitir de forma autosómica dominante y se caracteriza porque existe un inicio gradual de defectos. Empiezan con defectos o trastornos en el comportamiento, la cognición, en el movimiento y típicamente se desarrolla entre la cuarta y quinta década de la vida. Lo malo de la enfermedad de Huntington es que es una enfermedad que no se puede revertir. Lo que hace uno es que hace un tratamiento como sintomático, pero nunca se puede revertir eso y puede llevar a pues es un trastorno que inexorablemente va a progresar y que puede conducir a la muerte en 10 a 20 años una vez desarrollada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiestan primero? Lo primero que se va a manifestar es movimientos coreiformes, es lo primero en aparecer. Entonces aparece primero una alteración en el estado de ánimo, entonces son pacientes que son depresivos, tienen cambios en la personalidad, al principio son irritables, son como excéntricos, impulsivos, pueden llegar incluso a ser muy groseros. Y finalmente terminan con las alteraciones en los movimientos, entre ellos pueden tener entonces movimientos coreiformes de las manos, de los pies, a nivel facial, y pueden progresar hasta convertirse en distonías, que son esos movimientos, contracciones musculares dolorosas que se ven mucho en el cuello, y pueden tener incluso movimientos parkinsonianos, pueden llegar incluso a tener finalmente pérdida en coordinación completa, inmovilidad y disartria, pueden comprometer también movimientos oculares y finalmente van a terminar en una demencia progresiva. ¿Qué pasa? Este trastorno, ¿por qué se produce? Se produce entonces a nivel neuropatológico, es porque hay una mutación en la proteína huntingtina. La proteína, perdón, huntingtina, si lo dije bien, lo normal es que se replique 30 veces, pero en los pacientes con enfermedad de Huntington se pueden replicar hasta 66 veces y esto hace que la producción de esta proteína sea mucho mayor, haya un mal plegamiento y a su vez esta proteína se ha visto que está relacionada con la producción de glutamina. Entonces esto lo que hace es que altera el plegamiento de la proteína y lo que desencadena son acumulación de proteína que lleva a cascadas neuronales, disfunción y muerte celular. Entonces,
¿Qué pasa? La proteína huntingtin no solamente se expresa a nivel de los ganglios basales y es por eso que nosotros hablamos de que en los pacientes post-mortem van a presentar de estas características. Se presentan con ventriculomegalias, que serían estos ventrículos completamente agrandados y una atrofia completa del tejido de los ganglios basales, sobre todo el núcleo caudado y el putamen, que son los principales entonces lugares donde, pues, donde va a haber mayor concentración de la proteína y es donde se va a ver reflejada en los pacientes pues, por muerte. ¿Qué pasa? Se ha visto también que en ellos hay una disminución de la concentración de GABA y como sabemos que las células que se encuentran, pues las células estratopaliales son las que producen GABA, ¿cierto? Pero entonces como hay una atrofia, hay disminución de la concentración de GABA y tanto de GABA como de los precursores de GABA, pero también se ha encontrado un aumento en las concentraciones de dopamina y de norepinefrina. Y como sabemos, la norepinefrina, perdón, la dopamina tiene un efecto excitatorio. Entonces ya finalmente, como les había mencionado, en realidad la enfermedad de Huntington no tiene una cura y el tratamiento es más que todo sintomático. Si hablamos de que la causa de esto es por un exceso de dopamina, entonces el tratamiento va a ser ¿qué? Tratar de disminuir la acción de la dopamina. Entonces lo que se hace es a través de bloquear los receptores dopaminérgicos y eso pues lo que va a producir es una depresión presináptica de la dopamina y cuáles son los pues, medicamentos como así que se usan. Por ejemplo, las butirofenonas y las fenotiazinas son las que principalmente usamos en la enfermedad de Huntington. Ya por otra parte, la Corea de Sydenham es una enfermedad que es de la infancia. Tiene una mayor incidencia sobre todo entre los 5 y los 15 años de vida. Y aunque no se sabe el por qué, predomina sobre todo en el sexo femenino, en las niñas, son las que se han visto más afectadas. Y muchos, pues aunque no se sabe bien pues cuál es la causa, se ha relacionado como con el estreptococo betamolítico como el causante de la enfermedad de Corea de Sydenham. Se ha visto que los pacientes con fiebre reumática, en el 75% de los pacientes pueden presentar coreas y también se ha visto que existen alteraciones conjuntas como presentar miocarditis, endocarditis, pericarditis y artritis. Sin embargo, aunque la corea de Sydenham sea una enfermedad eh, que se desarrolla en la infancia, es una enfermedad que tiene muy buen pronóstico y la tasa de mortalidad realmente baja, es de menos del 2%. Y las personas pueden incluso curarse en más o menos en 4 a 6 semanas después de haberse dado. Y el 35% pueden recurrir. Pero entonces la causa, aunque sea desconocida, se ha visto que los antígenos de la bacteria, pues del estreptococo beta hemolítico, los antígenos de estas son muy similares o la estructura es muy similar a las proteínas que se presentan en la membrana de las neuronas estriatales. Entonces lo que pasa es que los anticuerpos míos lo que van a hacer es que se van a confundir atacando los antígenos del estreptococo y empiezan a atacar las estructuras o las neuronas de los ganglios basales. Entonces, ¿qué pasa? Si mi cuerpo ataca esas neuronas de los ganglios basales, se vuelve como una enfermedad autoinmune y lo que va a hacer es que va a producir una atrofia de las células, pues una atrofia celular de los ganglios basales. Finalmente, entonces, terminan en la producción de movimientos coreiformes. Son movimientos que son irregulares de las extremidades, pero son movimientos transitorios y hay una recuperación completa. Ya, pues otra de las enfermedades es el hemibalismo. El hemibalismo entonces es presentar movimientos de tipo balismo, pero que están confinados a un solo lado del cuerpo y predominan la musculatura proximal de las extremidades, como se les había mencionado, en el brazo, en los hombros, se agitan bruscamente, sin control y en todas las direcciones. Por otra parte, otro de los trastornos que vamos a mencionar rápidamente es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que es de causa en realidad desconocida. Hay muchas teorías, pero es consecuencia de una pérdida de las neuronas dopaminérgicas a nivel microestratal. Acuérdense que la sustancia negra en su porción compacta es la encargada de producir dopamina. Entonces, el área afectada en la enfermedad de Parkinson es en la zona compacta de la sustancia negra. Entonces, en condiciones normales, se sabe que la dopamina lo que hace es que tiene un efecto
de disminuir esas eferencias inhibidoras de los ganglios basales, para así aumentar la excitabilidad de las neuronas motoras superiores. Esto es un poquito confuso porque es inhibición de la inhibición, pero excitación de la excitación, ¿cierto? Pero se los voy a explicar. Los ganglios basales inhiben, ¿cierto? Y la dopamina lo que hace es que tiene un efecto dual, pero vamos a hablar de que en condiciones normales tiene un efecto excitatorio y lo que hace es que reduce un poquito esa inhibición que hacen los ganglios basales. Entonces, en condiciones normales eso existe, pues existe un equilibrio para que se lleve a cabo un movimiento correcto, pero cuando las células compactas se destruyen, como sucede en esta enfermedad de Parkinson, va a predominar el efecto inhibitorio de los ganglios basales, claro, porque es que la dopamina no está ejerciendo su efecto excitatorio, entonces aumenta el efecto inhibitorio de los ganglios basales, por ende, lo que va a pasar es que la activación talámica es mucho menor y por ende las neuronas motoras superiores y la corteza motora también su excitación es muchísimo menor, pero se lleva a cabo un movimiento y es por eso que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen llevan a cabo el movimiento, pero es un movimiento un poquito más lento, ¿cierto? Por ejemplo, la expresión facial es mucho menor, hay ausencia de movimientos asociados, por ejemplo, el balanceo, la típica marcha de ellos, el balanceo de los brazos es muchísimo menor durante la marcha, la marcha es de pasos cortos, es una marcha como veloz, pero es una marcha que es encorvados hacia adelante, evitando caerse. Y es por eso mismo, ¿cierto? Porque hay un efecto que predomina inhibición, pero que aún se sigue llevando, pues aún sigue dándose como tal, el movimiento. Entonces, hay que saber, pues, o por qué se da la enfermedad de Parkinson, aunque sepamos que en realidad no existe una asociación o no existe una etiología aún clara de cuál es la causa de la enfermedad, existen varias teorías. Dentro de esas tenemos la relación entre exposición a factores exógenos con neurotoxicidad en el sistema microestatal. Entonces se ha visto que algunas sustancias tóxicas del alcohol, el tabaco, algunas drogas pueden llevar a aumento de la glía astrocítica con daños en el complejo mitocondrial y lo que hacen es que aumentan la producción de radicales libres y finalmente llevan a la muerte celular. ¿De dónde? De la sustancia negra, específicamente de las células de la porción compacta. Pero también se ha visto que hay una relación de una enfermedad autosómica dominante a través de la mutación de la alfa-sinucleína. Y es aquí cuando hablamos de los cuerpos de Lewy. Entonces, ¿qué pasa? La mutación de la alfa-sinucleína, normalmente las proteínas se eliminan por pues por el proceso de ubiquitin-proteinona o por la vía de la lisis. Sin embargo, en estas condiciones, la alfa-sinucleína es una proteína que transporta lípidos, pero en este caso la mutación lleva a que se pliegue de forma anómala y ese plegamiento anómalo de la alfa-sinucleína lo que va a hacer es que se va a empezar a acumular y van a haber depósitos anormales de proteínas de alfa-sinucleína y es lo que conocemos como cuerpos de Lewy. Entonces los cuerpos de Lewy básicamente son acumulación de alfa-sinucleína. Esta acumulación de cuerpos de Lewy lleva a que induzcan estímulos inflamatorios, macrófagos, neutrófilos, que llevan a que haya un proceso inflamatorio a nivel de los ganglios, perdón, es que los ganglios de la sustancia negra, y esto lleva entonces a atrofia de esta porción. Finalmente, entonces, eso genera ¿qué? Genera muerte de las neuronas y menos producción de dopamina. El gen par 3 y el gen par 4 también se han visto implicados en lo mismo, en la misma muerte celular con acumulación de proteínas. Y tenemos por último la mutación de la ubiquitinina. La mutación de la ubiquitina, este es un proceso que se lleva para eliminar todas las proteínas anómalas, degradan proteínas, pero como está alterado, pues no degradan proteínas y hay una acumulación. Y las mutaciones en el Parkin, que es lo mismo el gen par 3 y el gen par 4. Entonces, la muerte de las neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra, específicamente en la pars compacta, bloquean esta vía. Hay una afectación de la vía hacia el cuerpo estriado, entonces esto que se llevaba a cabo finalmente se interrumpe y no hay control en la postura y en el movimiento voluntario. Entonces, ¿cómo se presentan los pacientes con Parkinson? Este trastorno característicamente se va a presentar con un temblor que es en reposo, un temblor que es generalmente unilateral y es un temblor distal,
Ustedes ven que principalmente compromete las manos y los dedos, es un temblor que es lento y es algo muy característico y es que se produce en reposo. Mientras ellos realizan algún movimiento, no hay temblor y cuando se enfrentan a estados de estrés, empeora esto. Y es lo que llamamos el signo de cuentamonedas, que es muy característico de ellos. Importante saber es que si, por ejemplo, tú les dices, frénelo, no son capaces. Y eso antes se los empeora el temblor. También tienen una bradicinesia. La bradicinesia entonces es la lentitud para la ejecución de movimientos y la reducción progresiva en la velocidad y también en la amplitud. Esa bradicinesia existe mucha dificultad en esos pacientes para poder iniciar un movimiento y una vez lo lleven a cabo son muy difíciles de que los paren. Son muy lentos, tienen caras inexpresivas que ya se los voy a mencionar. Tienen también rigidez, es una rigidez que sobre todo característicamente es bilateral y es de la misma intensidad. Y eso es lo que hay que diferenciarlos de la rigidez que sucede en los pacientes con síndrome de motoneurona superior, y es que en estos casos, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, es bilateral y es de la misma intensidad, cosa que no sucede en los pacientes con síndrome de motoneurona superior. Esta rigidez hay que tener presente que existe una resistencia al movimiento pasivo y es cuando presentan rigidez plástica o cuando la resistencia muscular se supera, van a presentar ese signo característico que es el signo de la rueda dentada, que es como una rigidez, pero que empiezan como a bajar la rigidez porque vencieron esa resistencia muscular. Y se presenta ¿por qué? Porque hay un incremento en el tono muscular durante los movimientos pasivos. Y también esos pacientes se van a presentar con expresiones faciales mínimas. Entonces hay algo muy típico y es que las facies parkinsonianas de los pacientes pues con Parkinson es una máscara como una cara inexpresiva, tienen hipomimia. ¿Y es por qué? Porque se disminuyen los movimientos de los músculos de la cara y también hay una disminución de la mirada fija. Entonces hay disminución del parpadeo, como que no fijan mirada, pero es por el mismo efecto sobre los músculos, que no hay pues como esa excitación que les había mencionado. También hay la lentitud, pues la bradicinesia no solo se refleja en la marcha o para iniciar movimientos, sino que también en el habla, para decir cada palabra, para referirse a algo, para vestirse, para abotonarse, para generar pues o destrezas manuales que anteriormente hacían, incluso comer. Finalmente cada vez va a ser más lento, más lento, más lento, hasta que el paciente cuando tenga la enfermedad ya muy avanzada se quede inmóvil y finalmente tengan que hacer todo por él. Entre las manifestaciones también está pues la marcha, que es la marcha que también conocemos como marcha de Petit Pas, que es una marcha que es lenta, es de pasos muy cortos, pero ellos cada vez tienen un fenómeno y es como tendencia a acelerar la marcha, y es lo que llamamos como festinante. Y es porque ellos tratan de acelerar la marcha porque tienden a caerse o pues porque tienen dificultad como para tener como estabilidad, ¿cierto? Entonces, hacen una marcha supremamente rápido para evitar caerse y como mantener pues como el equilibrio, por decirlo así. Y una vez iniciada la marcha, es muy difícil de que la frenen. Algo típico de los pacientes con Parkinson es que si ellos están estáticos en una posición, digamos acá, por ejemplo en esta imagen de pie, están quietos. Si yo los empujo, inmediatamente ellos se caen y se lanzan hacia adelante porque no tienen la capacidad de controlar o de generar una contracción muscular como para frenar eso. Y por último, las alteraciones en la postura. Ellos tienden a encorvarse hacia adelante, tener una postura en flexión, y eso es para evitar caerse precisamente por lo mismo. Generalmente son encorvados, los brazos son flexionados en abducción, tienen pasos cortos y siempre es con una mirada hacia abajo para evitar caerse. Y hay que tener en cuenta, y es que yo siempre debo relacionar o debo determinar, y es que siempre que mi paciente pierda la fuerza muscular, no hablamos de Parkinson, porque los pacientes con Parkinson no tienen defectos en la fuerza muscular, los reflejos osteotendinosos están normales y no tienen defectos en la vía corticoespinal. ¿Y cómo diferenciamos la vía corticoespinal? Por ejemplo, los pacientes no tienen signo de Babinski, que sería un signo que me habla de defecto de la vía corticoespinal. Tampoco tienen pérdida de la fuerza muscular, no hay pérdida de la sensibilidad
Y hay reflejos abdominales, que son los reflejos cutáneos abdominales, están presentes, están completamente normales, y si algún paciente te presenta con Babinski, con defectos en los reflejos cutáneos abdominales, o si por el contrario hay una hiperreflexia, no estamos hablando de Parkinson. Y ya por último, el tratamiento, lo ideal es que si yo tengo déficit en la concentración de dopamina, lo que voy a hacer es que voy a elevar las concentraciones de dopamina a nivel cerebral, pero la dopamina por sí sola no entra, no entra. Entonces hay que utilizar como un predecesor de la dopamina, que es la levodopa. La levodopa sí pasa barrera hematoencefálica, entonces es captado por las neuronas dopaminérgicas de los núcleos basales, finalmente se convierte en dopamina y hace su acción excitatoria. Entre ellos la seleglina inhibe las monoaminoxidasas para evitar la degradación precoz de la dopamina, pero no se aconseja porque los inhibidores de la monoaminoxidasa pues, no son los mejores ni los más recomendados. Siempre utilizamos levodopa. Y ya, eso era lo que les traía hoy. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Pame, Pame. sí, muchísimas gracias. Este tema es, pues, en mi opinión, demasiado difícil, pero demasiado interesante y súper chévere lo que hiciste de trastornos del movimiento. De verdad que muchas gracias. Creo que alguien levantó la mano, no sé si hay una pregunta. No, yo